Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Juan, capítulo 17. Realmente este capítulo, si quisiéramos tomarlo en mayor amplitud, cada versículo sería una enseñanza. Cada verso de esta oración intercesora del Señor Jesús es una revelación más profunda de su deidad, de su naturaleza, de sus planes, de sus propósitos, pero a la vez para mostrar su amoroso cuidado por aquellos que continuaríamos creyendo en Él a través de las edades, que también se convertiría en una gran oportunidad para formar parte del propósito por el cual Jesús descendió. Antes de leerlo, necesito decirte que los fundamentos en los que una sociedad gira, define su estilo de vida, estará directamente relacionado con los hechos, con los acontecimientos, con los resultados que estará viviendo. Y una familia sin fundamentos o sin ponerlos en práctica será como una barca en el gran océano, llevada por todo viento, por toda tormenta, para enfrentar toda circunstancia, sin tratar de alcanzar un puerto seguro. Así que los fundamentos que nosotros abracemos, creamos y practiquemos definirán nuestro presente y nuestro mañana. Lo que nosotros coloquemos como el ancla firme de nuestra fe será lo que nos sustente en tiempos de adversidad. No podemos evitar las tormentas que un buen día se desatarán, o con gran ímpetu, con gran fuerza, o con grandes vientos devastadores, no lo sabemos. Pero de una cosa podremos estar seguros, que si esos fundamentos son reales en nuestra vida y son prácticos, es decir, que tú y yo los practiquemos, desarrollarán una fe capaz de soportar el peso que venga, y entonces podremos decir que lo que tú y yo abrazamos, lo que tú y yo creemos, lo que tú y yo confesamos y practicamos es real, funciona. Quiero invitarte a ponerte de pie, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, y los versos 14 al 17. Te voy a invitar, si lees conmigo alternadamente, por favor, y así participaremos ambos. Y la manera apropiada es cuando lo hacemos en voz alta. No sé si te pase, pero yo cuando estudio o leo en voz alta, no es que me sepa mejor, como algunos dicen, sino que me produce más impacto. Me permite escucharme y meditar en esas palabras que son tan poderosas. Así que te voy a invitar, permíteme leer el verso, yo el 14, tu servidor, ustedes el 15, y nos uniremos en el verso 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Toma tu lugar, por favor. Jesús está haciendo una declaración demasiado profunda que en ocasiones perdemos de vista la intensidad, el impacto, la trascendencia y el resultado de lo que Él está señalando en estas palabras. Jesús está diciendo, no les he entregado dones, no les he entregado riqueza, no les he entregado legiones de ángeles, no les he entregado posiciones en el mundo, les he entregado tu palabra. Qué poderoso, tu palabra. Y precisamente por no tener una concepción mayor de qué es la palabra de Dios, vivimos limitados. Vivimos en estrechez, y también en nuestra vida espiritual no trasciende por no darle la credibilidad, la amplitud a lo que Jesús está enseñando en este respecto. La medida en que tú y yo nos familiaricemos con la palabra de Dios determinará nuestro nivel o nuestra estatura espiritual.
Qué interesante. ¿Por qué? Porque el Señor no hace acepción de personas. Es decir, nosotros determinaremos en la medida de nuestra comunión, de nuestra relación con la palabra de Dios, de la práctica de esa palabra, determinaremos la estatura, el nivel, la fortaleza espiritual que requerimos para enfrentar la vida. Por eso la Biblia menciona que nosotros no tenemos porque no pedimos. Somos pobres por elección, no pobres por circunstancias. Somos pobres por elección, por decisión. Porque si quisiéramos, pudiéramos estar tocando continuamente las puertas del cielo hasta que el Señor nos conceda lo que necesitamos. Qué interesante. Y es que es verdad. Bueno, no vamos a terminar el día de hoy, eso te lo aseguro. Esto es determinante, porque la vida del cristiano debe ser en constante ascenso. El propósito de nuestro Dios para legarnos su palabra es para enriquecernos, es para llevarnos de la ignorancia a la capacidad de comprensión, para llevarnos de la oscuridad a la luz, para llevarnos de la esclavitud a la victoria, de la pobreza a la riqueza. El propósito de la palabra es llevarnos de su mano para que vayamos paso a paso alcanzando una nueva comprensión de su verdad, es decir, de la verdad absoluta, que hará posible que tú y yo aprendamos a caminar en los diferentes escenarios que esta vida nos presenta. Y vaya que la vida nunca será justa, la vida nunca será agradable, la vida siempre tendrá momentos de toda índole, pero la palabra nos va a ilustrar cómo enfrentar los escenarios y cómo debemos comportarnos. Habrá tiempos de sumo gozo en la vida, de victorias que Dios nos conceda. Amén. Sí, porque hay momentos en que Dios nos da respuestas y más de lo que pedimos o entendemos. Abre espacios que nunca habían estado abiertos. Nos coloca en la senda de la bendición y podemos decir gracias, Dios. Pero también tenemos que aprender cómo vivir bajo ese esquema. Una de las pruebas más grandes que el cristiano tiene es cuando vive en riqueza, en prosperidad y en victoria. Wow. ¿Por qué? Porque nos volvemos más vulnerables al depender de nuestros logros, de nuestros éxitos y olvidar que la fuente inagotable es nuestro Dios. Así que tenemos que aprender cómo vivir cuando estemos en la plenitud, en la riqueza, en la posición más alta, y cómo aprender a enfrentar los tiempos de necesidad, los tiempos de crisis, los tiempos desgastantes, las circunstancias inesperadas, aquello que en un instante altera nuestro presente, le da un giro de 180 grados, lo vuelve una olla de presión, lo vuelve un conflicto enorme que transforma tus planes, los altera de tal manera que dices, ¿y ahora qué? Pero es justo ahí donde podemos tener la certeza de que la palabra de Dios tiene la respuesta. Wow. Qué manual tan grande el Señor nos legó. El manual de la vida. Si el mundo pudiera tener acceso, aunque lo tiene, pero si pudiera tener el acceso como tú y yo, con una disposición para buscar y conocer los propósitos de Dios, no tendríamos una sociedad como en la que vivimos. ¿Por qué? Porque el entendimiento se ampliaría, la perspectiva se aclararía y pudiéramos ver más adelante con una claridad para dar en el blanco exactamente como debe ser hecho. Así que permíteme entonces entrar en el punto. Jesús está orando. Jesús está a punto de entrar en la recta final, el clímax por el cual Él descendió, enfrentar el Gólgota. No como una víctima. Él decidió voluntariamente adquirir mi deuda, tu deuda, y saldarla a través de esa ofrenda de amor. Somos deudores porque no podremos pagar jamás esa deuda. El Señor la absorbió, la hizo suya y pagó hasta el último pecado que teníamos. Así que Él nos dio libertad. Y esa libertad la podemos utilizar para poder decir, o hago mis deseos o le rindo mi vida a aquel que me dio libertad.
Y yo he decidido, mientras tenga vida y el Señor me permita caminar con Él, rendirle mi libertad, darle mi vida. Porque no hay mejor momento, no hay mejor lugar, no hay mejores manos donde podamos estar, sino en los caminos del Señor. Así que Jesús entonces está iniciando esa senda. El último tiempo para estar con sus discípulos llega. El aposento alto, es decir, lo que tú y yo conocemos como la Santa Cena o la Última Cena, estaba ejecutándose. Unos cuantos minutos posteriormente habría de caminar hacia aquel lugar donde enfrentaría la más terrible situación. Pero antes de acudir y afirmar su rostro para cumplir el llamado, Él decide hacer un paréntesis. Y esta oración del capítulo 17 es la oración más larga de intercesión que vas a encontrar en toda la Biblia. Él hace una oración con una gran cantidad de amor, pasión, entrega, cuidado por sus hijos, o es decir, por sus discípulos. Una búsqueda de la presencia de Dios para que aquellos a quienes Él amó y los iba a dejar no estuvieran en el abandono, no estuvieran huérfanos, sino que mientras Él estuvo con ellos, Él los cuidó. Pero ahora que se iba, estaba buscando cómo el Señor, el Padre Celestial, les proveyera cuánto requerían para continuar adelante. Si hubiésemos empezado por el verso 1, tendríamos una continuidad de sermones hasta concluir el último verso. Cada versículo conlleva una enorme enseñanza que aquí nos pudiéramos pasar un domingo por verso. Pero llegando a este momento, mi convicción fue colocar estas palabras como el punto intermedio para brindarnos un antecedente y un después, para que pudiéramos tener un contexto de lo anterior y antes de concluir la oración de Jesús, porque esto nos llevaría a una mejor y mayor comprensión del por qué Jesús está orando de esta manera. Él hace una declaración acerca de dos esferas en conflicto, de dos naturalezas en constante colisión, de dos opuestos que no pueden ser compatibles. Y uno se pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es que Jesús puede orar o pudo orar de esta manera en que estos dos polos opuestos nunca serán reconciliables? Y es justo ahí donde tú y yo necesitamos darnos cuenta del por qué Jesús está orando. Puede hacerte una pregunta y no necesitas levantar la mano ni contestarla en voz audible. Pero cuando tú te convertiste al Señor, cuando tú le entregaste tu vida, algo sucedió, algo cambió. Y aunque en ocasiones no colocamos nuestras palabras de una manera tan sólida, tan fuerte a las personas a nuestro alrededor, lo que ocurrió dentro de nosotros se hizo evidente. Fue un contraste entre un antes y un después, y se convirtió en una realidad que nosotros en ocasiones no alcanzamos a advertir porque estamos en un proceso formativo. El Señor está trabajando contigo, está trabajando conmigo. En otras palabras diré, Dios no ha terminado conmigo, porque lo que Dios inicia, Dios lo concluye, y estamos en ese proceso. Y las personas entonces empiezan a darse cuenta que hubo algo en nosotros que cambió. Ya no participamos de lo mismo, ya no hablamos como antes y no nos percatamos que esto está ocurriendo. Nuestros pensamientos van tomando otra dirección y enfocándose en aspectos más claros, más contundentes. Nuestras opiniones ya no son tan vagas, tan conformadas al entorno común de las personas, y se vuelven cada vez nuestras opiniones
más concisas, más rectas, más directas, con mayor volumen, con mayor peso, con mayor claridad. Y cuando esto hacemos, las personas te dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Y es donde es esta pregunta. Desde la vez que le entregaste tu vida al Señor, ¿te invitan a todos lados las personas? ¿O ya no estás en sus listas de invitaciones? ¿Ya no eres tan popular? ¿Por qué? Porque esa es la razón de esta palabra. Porque la medida en que tú y yo caminamos con el Señor estará definiendo que habrá o una aceptación o un rechazo. Y ese rechazo no es por nuestro carácter, porque no, me rechazaron porque soy cristiano. No, nos rechazaron porque somos malos, porque somos incompatibles, porque somos contreras. O sea, tenemos una gran cantidad de aspectos para adjudicar que nos rechazan, nos repelen. No. Estoy hablando de que cuando caminamos con el Señor existe algo que incomoda a las personas, no porque les digamos sus verdades como algunos dijeran, no, sino porque algo dentro de nosotros ha cambiado. Y ese es el punto que Jesús está tratando, que no nos sorprenda lo que va a acontecernos cuando los días se presenten. Jesús fue muy claro al no anunciar banderas de amor, banderas de libertad, banderas de prosperidad, banderas de popularidad, banderas de aceptación. No, Jesús nos advirtió que en el mundo habrá aflicción. Él nunca ocultó que ser un discípulo conllevaría un precio a pagar, un costo, y ese costo es decidido por ti y por mí en lo individual. Pero Él nos está advirtiendo que en la medida en que tú y yo caminemos practicando esos principios, estaremos enfrentando aceptación de algunos y rechazo de otros. Y a veces ese rechazo es muy marcado. Pero, ¿cuál es el punto entonces? Que si esto acontece para un creyente, necesitamos estar seguros que estamos haciendo una vida de discípulo correctamente. Bien, acompáñame ahora sí en la entrada, en lo que vamos a tocar. Este verso que tenemos por inicio: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Wow. Jesús está mencionando entonces que lo mejor transmitido por Él hacia sus discípulos, a pesar de que tuvo muchas oportunidades de darles lo mejor. Durante 3 años y meses pasó día y noche con ellos. Qué grato debió haber sido para esos discípulos haber escuchado a Jesús, sonriendo, compartiendo los momentos, disfrutando la comida, durmiendo a la intemperie, viendo las estrellas, rechazos, momentos críticos. Vieron milagros, sanidades, vieron lo que jamás otras personas contemplaron. Pero el legado de Jesús es el tesoro más grande que cualquier persona, cualquier sociedad quisiera tener: la verdad absoluta, es decir, su palabra. Y ese es el tesoro de mayor valor para nuestra humanidad. Por eso tú y yo estamos aquí, porque esa palabra se ha convertido en el manual de operaciones de nuestra vida cotidiana. Y ese manual es la declaración de la verdad absoluta. Déjame decir, hoy tenemos una verdad limitada, temporal, porque la mayoría de personas dice: cuéntame tu verdad. Pero cuando tú necesitas tomar una postura, necesitas escuchar la verdad de ambos lados para poder definir. Pero cuando se dice dame tu verdad o cuéntame tu verdad, estás hablando de una postura. Y la verdad absoluta no solamente es esta palabra escrita, su nombre es Jesucristo. Por eso el Evangelio de Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y qué más? Y la palabra
se convirtió, se encarnó, se hizo Dios. Así que Jesús está orando y diciendo: Señor, yo estoy por partir. Estoy a punto de dejar a los tuyos, a tus ovejas que me los has dado. Pero el tesoro más grande que les he compartido es tu palabra. ¿Y cómo no? Si la palabra es la expresión de la revelación de Dios a través de estas letras. Su palabra es mostrarnos cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos, revelarnos su naturaleza, su deidad, su majestad, su gloria, su omnipotencia. La Biblia te va a llevar a esa senda más amplia y profunda para conocer quién es Dios. Pero déjame agregar, la Biblia solo sería el principio, porque un buen día yo estaba leyendo unos versos antes y decía: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Toda esta vida solo es la preparación para, cuando lo veamos cara a cara, empezar a comprender la gloria, la magnificencia y ese proceso sublime de conocer quién es Dios. Wow. Yo estaba impactado en mi devocional ahí solo en mi cuartito donde paso el tiempo. Yo estaba diciendo: Señor, qué inmerecido privilegio. Conocerte será la mejor aventura de toda mi vida, porque se trasladará de lo temporal a lo eterno, de lo limitado a lo ilimitado. Empezaré a ver tu gloria como tú eres, lo que tienes reservado, aquella gloria que veré cara a cara. Y no es que me quiera morir hoy, pero sé que el día que mis ojos se cierren, sé con quién estaré, sé a dónde voy y con quién estaré por toda la eternidad. Wow. Esta es la certeza de la palabra. Esa es la seguridad que Jesús les estaba brindando a los suyos. Descubrir los secretos a las innumerables preguntas de la humanidad. Porque una gran mayoría de personas vive sobre la faz de la tierra sin tener ni la más mínima idea de la razón por la cual están aquí. Desconocen cuál es el propósito primordial de su esencia. No tienen una claridad de qué será después de la muerte. Desconocen qué habrá más allá del sol. Su conocimiento limitado les impedirá darse cuenta que fuimos creados para una eternidad. Y esa eternidad es un destino eterno que nosotros decidimos aquí y ahora. Ese es el porqué de la revelación de esta palabra. Jesús les dice, cuando está orando, porque ellos están escuchando: yo les he dado tu palabra. Les he dado lo que tú me diste, dice Jesús. Y esta es la esencia, la base, la vida de lo que toda persona necesita compenetrarse para tener una vida de libertad, una vida de victoria, una vida que en medio de la adversidad les brinde las fuerzas para seguir adelante. Que cuando su panorama esté negro, esta palabra brille y les dé esperanza para seguir adelante. Qué poderoso es nuestro Dios. Y esa es la realidad. Por eso el salmista dijo: me has hecho más sabio que mis enemigos por conocer tu palabra. Hemos perdido mucho tiempo en discusiones de la palabra, en si debe ser de esta manera o debe ser de otra. Jesús dijo que Él enviaría al Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que nos revelaría el camino, que nos guiaría por la senda recta, que disiparía nuestras sombras, nuestras interrogantes, y entonces se resolvería todos esos enigmas que necesitamos resolver para caminar en la verdad eterna que es Cristo el Señor. Wow. Tenemos un privilegio que el mundo no lo ha advertido.
Pero tú y yo podemos bendecir y enriquecer a otros a través de lo que conocemos. Porque lo que sabemos debe ser compartido. Lo que tú y yo tenemos puede ser el regalo más grande que una persona pueda recibir. Tener un encuentro con Jesús. Alguien me compartió, alguien te habló, y por eso estamos aquí. Porque alguien decidió pagar el precio a pesar de nuestro rechazo, a pesar de nuestras posibles amenazas, pero decidió correr el riesgo y nos habló. Y esto es lo que hoy tenemos, este glorioso tesoro. Salmo 17:4, si lo tienes. El rey David, o David en ese tiempo, está escribiendo algo acerca de tener una realidad de las palabras de Dios. Esta palabra habla acerca de lo que propicia conocer la verdad y de cómo conducirnos a lo largo de la vida. A veces nosotros no tenemos un manual confiable, porque cada manual que se realiza en la vida desde diferentes perspectivas es acorde a la postura, a la vista, al trasfondo cultural, étnico, religioso de una persona y lo plasma. Pero este trasfondo, hablando de la verdad eterna, es incambiable, inalterable. Nos confiere resultados seguros. Dice aquí, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Esa palabra le mostró cómo aprender a vivir en un mundo, a pesar de una gran cantidad de multitudes de diversas posturas. Aprendió a discernir lo bueno de entre lo malo. Aprendió cómo debería conducirse a pesar de tener un entorno conflictivo. Esto es a lo que tú y yo venimos a la iglesia. No venimos a perder el tiempo, no venimos a darnos golpes de pecho, no. Venimos porque Dios ha hecho cosas con nosotros. Mi vida ha sido perdonada. El tesoro más grande que puedo tener es que no tengo una deuda con Dios. Aleluya. Mi deuda fue pagada. Y no hay mayor amor y mayor gratitud de quien fue perdonado, absuelto de su pecado, y hoy puede decir gracias, Señor. Es como aquellas personas que un gobernador o un presidente de la república tiene la facultad constitucionalmente de absorber a alguien que se llama, esa palabra se llama indulto. No es aplaudir los hechos, es reconocer los hechos en su profundidad y darse cuenta del alto grado de peligrosidad, de pecado que se convirtió. Y el presidente o el gobernador, en su capacidad, puede determinar a quién dar por absuelto a pesar de ese pasado. Y a quien ha sido indultado, la gran mayoría de esas personas que fueron indultados vivieron una manera distinta a la que antes tenían. Dieron un cambio radical porque comprendieron que el perdón constitucional les garantizaba una vida plena de libertad. Qué tremendo. Así que tú y yo estamos aquí hoy en este contexto. ¿Qué es la palabra de Dios? Su palabra es mostrarnos cuál es la senda por la que deberíamos transitar. ¿Qué planes tiene Dios para esta tierra? ¿Cuál es el propósito de nacer y crecer sobre esta ciudad? El propósito de Dios es revelado. Sus promesas, garantías para vivir tiempos de crisis. Nos garantiza que Él es fiel a pesar de y en contra de. Amén. ¿Tú has experimentado su fidelidad? Amén. Yo soy testimonio de su fidelidad diaria. Y es que la Biblia nos dice que Dios es fiel. Y no tenemos que ponerlo a prueba. Simplemente hoy nos permitió levantarnos con paz, con gozo, con salud. Y hoy el tesoro más grande lo tenemos. Su fidelidad supera las circunstancias. Así que esta palabra, Jesús les está mostrando aquello que durante 3 años y un periodo más de meses les expresó, les enseñó, los instruyó
acerca de quién era el Padre Celestial, cuál era su propósito, el por qué ellos continuaban sobre la faz de la tierra. Y esta palabra en primera instancia se aplicaría a esos 11 discípulos y posteriormente al resto de creyentes. Fíjate bien lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Y mientras lo encuentras, el apóstol Pablo, él es un expositor de las verdades que él conoció antiguo testamentarias. Él era un doctor de la ley, es decir, era un hombre preparado, un hombre académicamente intelectual en el conocimiento de la palabra, un hombre culto hablando varios idiomas, un hombre estudiado en la mejor universidad de su tiempo en Corinto. Era un hombre preparado en toda la extensión de la palabra. Era un hombre que amaba su religión y decidió involucrarse hasta su máxima autoridad. Y estudió con el mejor maestro de su tiempo. Él había adquirido una capacidad de comprensión de las escrituras del Antiguo Testamento y él era no solo un experto, era un doctor y quizás un poco mejor que cualquiera de los de su tiempo. Pero cuando vino el Señor y cambió su vida, hubo una transformación en él que radicalmente cambió el resto de su vida. Y de esta manera, el apóstol Pablo ya no veía el Antiguo Testamento como solo letras, símbolos o sombras. Empezó a colocar por la revelación del Espíritu lo que debió ser una sombra para colocarlo con la realidad, y de esta manera él expone qué es esta palabra. Por lo cual dice, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que escuchaste de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, ¿sí?, sino según en verdad la palabra de Dios. Y este es un buen punto. ¿Por qué? Porque una de las responsabilidades de todos los creyentes a lo largo de cada generación es la preservación de la pureza de esa palabra. Nosotros somos responsables de mantener esa palabra en el mismo nivel, en la misma calidad, con los mismos estándares que la recibimos. Y esa palabra, si es la palabra del Señor, entonces tendrá el mismo efecto y resultados que en el pasado se presentaron. Tú y yo somos un resultado de esa palabra. Por eso el apóstol Pablo está mencionando que él no fue a predicar otro mensaje, que no compartió otras palabras. Él colocó, plasmó la única verdad absoluta que tiene el poder de transformar vidas, la palabra de Dios. Hay mensajes que son buenos, hay palabras que tienen trascendencia, hay mensajes que pueden llenar un momento, pero lo único que puede cambiar y transformar una vida es la palabra viva del Señor. Es en el poder de Dios que esa palabra transforma vidas. Qué tesoro tan grande el Señor estaba entregando a los suyos. Y por ende, tú y yo somos depositarios de esa palabra. Tú y yo tenemos esa misma riqueza, ese mismo tesoro para poder enriquecer a otros. Qué maravilloso es nuestro Dios. Así que esta palabra, cuando la valoramos, cuando se convierte en nuestra vida, en nuestra esencia, entonces habrá un resultado difícil, crítico. ¿Por qué? Porque esa palabra siempre confronta. Pero hay una riqueza interna de la cual tú y yo tenemos un gran tesoro. En esa palabra se inicia y se desarrolla la fe. Wow. La fe no es algo que tú y yo producimos. Nuestra fe no es el resultado de una condición subjetiva. Hoy tan de moda está apelar a los sentimientos, a las emociones, que la mayoría de los movimientos apela a una condición sensorial para generar simpatizantes, seguidores, que de esta manera les permita tener una pequeña circunferencia de que Dios está con ellos, cuando en realidad son las emociones las que predominan. Pero la fe genuina emerge, Romanos 10:17, espero que eso lo tengas muy claro en tu vida.
Esta es una de las anclas de la fe. Romanos 10:17 establece que el principio de la fe es un resultado emanado del contacto que tenemos con la televisión, las películas, Hollywood, los medios. ¿No? ¿Verdad? ¿Qué dice? Así que la fe es por oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Tú y yo no pudiéramos tener una fe genuina si no es emanada de la fuente inagotable de la palabra de Dios. Muchas personas dicen tener fe. No, yo tengo fe en este medicamento que mira, bueno, nos va a sanar. Eso se llama confianza. La fe no es el resultado de ver un artículo, un elemento que la gran mayoría de personas puede incluso traer consigo en su pecho o en su cartera y decir, yo tengo fe. La fe genuina es aquella que se sustenta sobre hechos consolidados, no sobre algo fantasioso, no como creer que Dios es fantasía. No, la Biblia nos señala y hechos probados por la misma historia, que cuando creemos a la palabra de Dios, nuestra fe empieza a consolidarse. Es donde el amor aparece y se desarrolla. Es donde la palabra nos muestra que hay una gran cantidad de una posibilidad ilimitada de vivir acorde a esa palabra que tú y yo tenemos. Es posible que ahora que estábamos celebrando el mes del amor a los tamales, bueno, del amor y la amistad, una gran mayoría dio o regaló sin amar. Compromiso, cortesía, amabilidad, tengo que, un deber, bueno, una responsabilidad, debo hacerlo. Pero, ¿qué diferencia cuando amar es dar? Muchos dieron sin amar, pero cuando ese amor se desenvuelve, entonces la expresión del amar es dar. Eso lo tenemos muy claro y es precisamente donde nuestra fe emerge y se plasma de una manera real, práctica, visible. Eso es lo que Jesús está diciendo, que cuando la palabra se convierta en una realidad dentro de nosotros, habrá condicionantes que van a emerger, se van a hacer visibles, factibles e innegables. De esta manera, esto producirá primero una riqueza en ti y en mí, y una riqueza que puede extenderse a otros. ¿Por qué? Porque esa fe será capaz de creer que cuando viene la tormenta, Dios estará con nosotros. Porque la palabra dice, no te dejaré ni te abandonaré. Y podemos creer entonces que a pesar de lo que estoy enfrentando, que a pesar de esa dura batalla, que a pesar de una escasez terrible, Dios está conmigo. Esa fe no me va a eximir de enfrentar dificultades. Esa fe no me va a alejar de conflictos, pero esa fe será eficaz y posible cuando las cosas vayan mal, para estar de pie y decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué tremendo. Es cuando todo el mundo está contra ti, pero tú puedes decir, con Dios a mi lado soy mayoría. Esto es algo que en mi vida es real. Cuando todo conspira en tu contra, cuando todo sale mal, cuando no hay nada a favor, tú puedes decir, si Dios está conmigo, somos mayoría. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ese es el secreto de conocer la palabra. No de evitar los problemas, no de vivir sin conflictos, pero sí aprender a vivir a pesar de las condiciones adversas. Y estamos seguros que esa fe nos va a permitir, a través de los procesos diversos, llegar
del otro lado. ¿Tú estás seguro de llegar al otro lado? Sí, porque el Señor dice, yo estaré contigo. Tú y yo no podremos o no deberíamos concluir nuestra existencia hasta que se haya cumplido el propósito de Dios por el cual tú y yo estamos todavía aquí. Un creyente no debería partir anticipadamente, no debería irse antes de. Dios tiene un plan, un propósito, y cuando tú y yo lo buscamos y nos unimos a ese propósito, entonces nada ni nadie nos arrebatará hasta que cumplamos la razón por la cual Dios nos llamó. Así que gracias, Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, y si morimos, para el Señor morimos, y si vivimos, para el Señor vivimos. Reitero, no es que me quiera morir, no, pero cuando llegue el día, ese día será de gloria. Claro, la separación con los seres amados es dolorosa, es difícil de poderla interpretar, pero cuando tú dices, voy al lugar de mi patria celestial, al lugar que el Señor fue a reservar para mí, al lugar donde cara a cara veré a mi Rey, a mi Señor y Salvador, y a sus pies adoraré y le diré gracias, gracias por tomar mi culpa, por pagar mi deuda. Qué gloria, qué momento precioso tendremos. Vamos a entrar, el tiempo, ya son las 4, no te preocupes, ahorita salimos. Mencioné que no íbamos a concluir este tema y probablemente no, en 2 o 3. ¿Qué sucede entonces? Nos vamos a quedar aquí hasta esta palabra. ¿Cómo me gustaría que tuviéramos toda la tarde? Me acuerdo de aquella historia en el libro de los Hechos, cuando Pablo está compartiendo de una manera intensa, fogosa, ilustrativa. Los oyentes prendieron las velas, están pasando horas escuchando a ese maestro por excelencia, enseñándoles la verdad, proclamando el mensaje, todos absortos, metidos ahí. No había distracciones, no había celulares, no había nada que timbrara, nada, todos estaban ahí metidos. Qué tremendo, ¿eh? Chiquillos fuera, no había nadie. Estaban en su escuela dominical, todo el mundo estaba metido en la predicación. Y un jovencito, queriendo escuchar y ver mejor a Pablo, va y se sube al segundo nivel y está atento, absorto, escuchando la voz de Pablo, recibiendo la verdad que le brinda conocimiento, revelación, y él está disfrutando ese tiempo. Pero debido a la prolongación del mensaje de Pablo, este muchacho empieza a decir sí a todo, ¿eh? Amén, amén. Empieza a dormirse. Y la exposición de Pablo se prolonga. Y repentinamente es interrumpida la predicación de Pablo por un ruido así. Y todos voltean a ver. Y ese jovencito había caído de cabeza del segundo nivel. Dormido quedó, dormido se iba a ir. Qué tremendo. Tíquico se llamaba ese muchacho. Pero el apóstol Pablo ora y el Señor le permite la vida. ¿Cómo me gustaría que a veces tú y yo pudiéramos pasar cuando el Espíritu Santo está hablando? Algo así. Cuando no es la voz del pastor, cuando no es la voz del predicador, cuando no es la enseñanza elegida por nosotros, cuando Dios tiene ese propósito para sentarnos en sus piernas, para hablarnos despacio, para hacernos entender lo que necesitamos, para decirnos cuánto nos ama y que Él está a nuestro favor a pesar de toda circunstancia. Escuchar su voz debería ser una de las más grandes oportunidades que tú y yo tengamos para desarrollar un oído atento. Porque cuando estamos con Él, su voz puede escucharse, sus planes pueden ser descubiertos, su voz puede ser audible, su presencia al débil fuerzas nuevas le da. En su presencia hay libertad, en su presencia hay plenitud, en su presencia hay riqueza,
En su presencia hay salud. En su presencia Él puede hacer posible lo imposible. En su presencia nada es difícil para Él. Wow. Este es el tesoro que estamos hablando. Es aprender a deleitarte con aquel que puede hablarnos de día y de noche y puede decirnos todo lo que requerimos para seguir adelante. No eliminará nuestras luchas, no nos eximirá de nuestros procesos para crecer, para madurar, pero una cosa Él nos garantiza: estar con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, todo lo tenemos. Todo es posible. ¿Quieres ponerte de pie? El tiempo nos gana. Una de mis interrogantes que tengo para Moisés, no sé si tú tienes interrogantes, pero yo tengo muchísimas. Una de ellas es lo que le voy a preguntar a Moisés, lo que te voy a comentar. Le voy a preguntar a Moisés: ¿qué hiciste durante 40 días y 40 noches cuando estabas allá en el monte con Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué escuchaste? ¿Qué viste? ¿Cómo es que aguantaste tanto tiempo? ¿De qué hablaste? ¿Qué hablaron? ¿De qué manera fue tu reunión? ¿Comiste? ¿Tuviste hambre? Yo no sé si yo pienso demasiado en estas cosas. Pero fue 2 veces lo que hizo, casi 3 meses, y lo sumamos, casi 3 meses. Yo digo, esa es una de mis preguntas para Moisés: ¿qué hiciste? Y probablemente me dirá: es que en la presencia de Dios nada falta, todo lo tiene. Es probable que eso nos diga. ¿Por qué no orar y decirle: Señor, ayúdame a comprender más tu palabra, amar tu palabra, no a idolatrar la palabra? Hay muchos que se duermen con la Biblia abierta pensando que, wow, el amuleto va a funcionar. No. Esas son cosas que tenemos que disipar a lo largo de este tiempo. O en la cartera traen un texto bíblico: Dios proveerá. No. La palabra es viva y eficaz. La palabra se hace realidad porque la creemos y la practicamos. Pero tú y yo podemos orar: Señor, ayúdame a amar tu palabra, abre mi entendimiento. Quiero conocerte mejor. Quiero ser un regalo a otros por lo que tú vas a hacer en mí, Señor. Y te aseguro que el Señor va a empezar a mostrarte cosas que antes no veías. Yo a veces le digo a mi esposa: yo estoy como si fueran las primeras veces que estoy leyendo la Biblia, sorprendido de tantas cosas que antes no comprendía o muy breve, y se han ido ampliando. Gracias, Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, que podamos decir: gracias, Señor, por dejarnos tu palabra. ¿Quieres cerrar tus ojos? Y esto es algo personal. Padre, estamos agradecidos por el gran privilegio de conocer tu palabra, Señor. Tú eres quien propicia nuestro entendimiento, la comprensión apropiada para interpretarla conforme a tu Espíritu Santo nos va llevando paso a paso en este proceso. Cuánto anhelamos, Señor, amar más esa relación contigo, donde tu voz se puede escuchar, donde disipes nuestras interrogantes y nos reveles tus planes para nosotros, Señor. Ayúdanos a caminar en fidelidad para contigo. Qué difícil es, mi Dios, estar dividido entre 2 mundos, entre el espiritual y el mundo natural. Pero
Si tú revelas esa palabra, entonces determinará nuestra conducta, nuestro estilo de vida. Y nuestra fe será más sólida, más firme a pesar de los tiempos y condiciones. Señor, te entrego lo más precioso de mí, mi voluntad, para que seas tú ahora, Señor, iniciando en mí ese nuevo proceso de llevarme, como tu naturaleza así lo define, por caminos de verdad, por caminos de justicia, por caminos de revelación. Gracias, mi Dios. Gracias por la oportunidad de exponer tu palabra. Gracias por mis hermanos que invierten este tiempo, Señor, porque será su más grande inversión para su presente y su futuro. Porque honrar tu palabra, tú has dicho que el que me honra, tú le honrarás. Una reciprocidad gloriosa, Señor. Abre nuestro entendimiento. No queremos leer tu palabra como cualquier otro libro, interpretarlo de una manera académica, racional, natural. Pero cuando tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, propicie esa comprensión, entonces nuestra mente se unirá, se fundirá en la revelación, y entonces nuestra fe será determinante para continuar la senda de la obediencia. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Es buscar de día y noche, de tu amor y la ternura, Sí, Señor. de tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Mi anhelo Decláraselo al Señor, díselo a Él. es buscar de día y noche, Gracias, Señor. de tu amor y la ternura, de tu Espíritu, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias Llévame más íntimamente, por Señor. siempre Más para de ti, siempre. cada día, más de Me ti, gozo Señor. en tu presencia. Mi anhelo Exprésaselo. es buscar de día y noche, Oh, de día y noche. de tu amor y la ternura, Gracias. de tu Espíritu, Señor, en tu presencia
lugar donde pertenecemos. Es ahí donde requerimos desarrollarlo, porque es ahí donde la paz se vuelve una realidad, fortaleza se convierte en una verdad, donde la confianza vuelve en plenitud, y es que en su presencia es una decisión. Hace unos días, tocando el tema de un poder olvidado, yo sabía que algo iba a suceder. Dos cosas muy claras. La primera, que iban a venir una oposición de toda índole para enfrentar, para ponerlo en práctica. Y a otros, las puertas se abrirían, las respuestas vendrían, la bendición se desataría. Aleluya. Así que qué bueno es estar en su presencia, y su palabra es vida y plenitud. Vamos a despedirnos. Por eso Jesús, al estar orando por los suyos en este capítulo 17, Él está diciendo: Señor, yo me voy, pero tú conoces cada detalle de su vida. Tú conoces cada necesidad. Tú tienes la capacidad de proveerles para todo tiempo y momento. Y eso es lo que debemos orar: que Dios bendiga en cada área de tu vida y les prospere abundantemente. Padre, mil gracias por la gran oportunidad de venir a tu casa, de escuchar tu palabra hablándonos, conduciéndonos hacia la verdad absoluta, donde tus brazos de amor extendidos están para traer fortaleza, sustento, seguridad, fe y provisión divina. Señor, iniciando la semana, haciéndolo contigo en tu casa donde hay abundancia, con mis hermanos, Señor, con la familia que tú nos has dado. Señor, ahora que salimos e iniciamos actividades de toda índole, Señor, sé tú abriendo puertas, preparando escenarios, bendiciendo, Señor, de una manera amplia, donde mis hermanos puedan decir: gracias, Dios, porque tú eres la fuente inagotable. Prospérales en cada área de su vida, Señor, y también prepara citas divinas para compartir este tesoro que nos has entregado, Señor. En tus manos ponemos nuestro presente y nuestro mañana, y muchas gracias por lo que harás, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Salúdese.